ya estás aquí, afortunadamente, ya te hemos encontrado, bien hallado. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo te encuentras? Aparte de ese pico de estrés que espero que hayas gestionado. No, 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 estoy bien, estoy bien. Y no, no, perfecto, perfecto. He acabado ahora de trabajar y todo estaba listo ya. No, no, todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal estás? Muy bien, aquí deseando escucharte. Estaba haciendo la presentación ya la he hecho extensa, pues ya he dicho que eres psicólogo, que trabajas en Asturias, pero que online trabajas a nivel internacional, hablas varios idiomas y tienes además justamente escrito un libro sobre este tema, sobre fundamentalismo y narcisismo primario. Así que yo no, he dicho también, he comentado que también el libro lo tienes publicado en tu página web, que si alguien lo quisiera adquirir o profundizar en todo este tema, pues que lo podrán hacer a través de tu libro. Entonces, yo creo que sin más demora, ¿verdad, Cristian? Si quieres, nos ponemos a hablar sobre el tema definiendo también qué significa narcisismo primario y qué significa fundamentalismo para que todos partamos de la misma base y todos entendamos lo mismo de esta charla para luego ir profundizando, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que si no partimos de la misma base, pues a lo mejor una persona entiende que fundamentalismo es una cosa y no estamos hablando de eso, ¿vale? ¿Te parece No, bien? claro, claro. Y yo empezaría, más que hablar del narcisismo, de qué es el fundamentalismo. Porque yo creo que el Sí, fundamentalismo más, mm, porque hay muchas palabras que no se entienden, muchas personas no saben qué es exactamente el fundamentalismo, porque perfecto, justamente. Pues cuéntanoslo, por favor. vale, me cuento un poco. Bueno, en principio te también saludar. Hay mucha gente que yo otra vez han empezado a seguirme desde Italia. Estoy un poco quejado que no he hablado italiano, pero mm, tengo que hablar en español. Entonces, hablemos sobre ese tema. Bueno, quería saludarlo, obviamente. Hablemos ahora sobre este tema del fundamentalismo. ¿Qué es el fundamentalismo? ¿Qué es el integralismo? ¿Y qué es el fanatismo? Ok, el fundamentalismo es una palabra que muchas veces ahora se confunde mm, con el fundamentalismo islámico o muchas personas piensan que el fundamentalismo es exclusivamente islámico. Ujú. El fundamentalismo en realidad pocas personas saben que llega de los cristianos protestantes en Norteamérica. Antes de después la Primera Guerra Mundial, más o menos. Ujú. ¿Y qué pasa allí? Pasa que hay la teoría de Darwin, en la cual nos dice que nosotros llegamos desde los monos. Entonces, bueno, claramente por los cristianos protestantes como un shock, dicen, nosotros no llegamos desde los monos, sino Dios nos ha hecho el ser humano. ¿Y por qué? Porque está escrito en la Biblia. Entonces, el fundamentalismo, ¿por qué nace la palabra fundamentalismo? Porque se basan en un fundamento, que es un fundamento del texto. Esto es muy importante para luego entender también qué es el narcisismo y por qué el fundamentalismo se ha asociado los fundamentalistas también a lo que es el narcisismo primario. Ujú. Ahora, otra cosa que es importante, el integralismo, por ejemplo, y espera que aquí tengo algunos apuntes que yo me he puesto para darle un poco algunos de los problemas. Entonces, otra cosa bastante importante que quería decir sobre el fundamentalismo es que empieza a salir después de la Primera Guerra Mundial, como yo he dicho, y en Estados Unidos empieza la parte que es el prohibicionismo. Entonces, el prohibicionismo es como no, la guerra contra el alcohol, bueno, imaginamos contra la droga, contra los juegos. En aquel periodo también nace Las Vegas, que es esta ciudad en la cual se puede jugar lo que uno quiere. Y otra cosa que quería decir, ahí también empieza lo que son los derechos de las mujeres y así.
Entonces es un momento histórico en el cual también en Estados Unidos empiezan muchos cambios. Cambios que empiezan a dar miedo, porque la gente está acostumbrada a un tipo de mundo. En este momento el mundo está cambiando, empieza a cambiar allí, en Estados Unidos. Entonces, cuando algo hay que cambiar, ¿qué hacemos? Nosotros regresamos en algo de seguro. Un poco es como también podemos observar muchas veces en pacientes que tienen, por ejemplo, una depresión mayor, que cuando están muy deprimidos intenta regresar, como regresa un poco también al estado de ser pequeños, un poco como que ser pequeños se siente un poco. Estado regresivo, es decir, volvemos a algo que ya conocemos y que dominamos. Exactamente, exactamente. Eh, Entonces, uno del otro problema que empieza es que, por ejemplo, que también en Alemania empiezan algunos movimientos que ponen en duda la infalibilidad de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no es infalible. Entonces, empieza también allí otro problema. Entonces, ¿quién? Los cristianos que estudian, que son protestantes, otro shock en el cual ellos no aceptan esto. ¿Qué pasa entonces? Pasa que esta modernidad empieza a dar miedo al mundo. Entonces se regresa en esto que es el fundamentalismo. Aquí hay otras palabras que yo quiero explicar, que es el integralismo y el fanatismo. El integralismo, que es, lo podemos llamar como también un sinónimo de totalidad, de totalidad. ¿Y qué hace el integralismo? Va a tener a reprimir lo que es la identidad personal. Lo podemos ver, por ejemplo, y también otra palabra para explicar el integralismo es cuando se quiere integrar en la sociedad el pensamiento fundamentalista. Cuidado pero sobre un punto. Yo ahora hemos empezado un poco porque era un poco más fácil hablando de lo que es el fundamentalismo religioso. Pero el fundamentalismo es todo lo que se basa en un fundamento y que no tiene un razonamiento. Por ejemplo, ahora, para hablar también de la actualidad, está pasando algo de nuevo en el mundo, por ejemplo, de Glasgow, bueno, de estos movimientos que están haciendo ahora que ahora tenemos 11 años para cambiar el planeta. Antes esto no existía. Ahora estamos viendo otro fundamentalismo donde el fundamento se está basando en disminuir la temperatura que está aumentando en el mundo. Como que ahora el verde, dentro de comillas, la estamos viendo como una religión. Y bueno, esto luego lo quiero un poco enfrentar después, esto pequeño del problema. Y quiero ver qué es el fanatismo. El fanatismo llega después del integralismo, en el sentido que no hay un juicio crítico sobre una ideología, es típico un poco también de las personas paranoicas. Entonces van a apoyar una idea sin tener este juicio que puede decir si esta idea es justa o no. Eh, Otra cosa de integralismo, por ejemplo, lo hemos podido ver con los talibanes en Afganistán, que es prácticamente, han integrado la religión, la manera de ser dentro de la política. Esto es el integralismo, en otras palabras. Y el fanatismo, que muchas veces acompaña a estas personas, no tiene un pensamiento crítico sobre el movimiento que están haciendo. Ok. Ahora. Por ejemplo, hay algunos, te voy así interrumpiendo. Por ejemplo, en el Líbano, los políticos, cada político, como hay diferentes religiones, orientaciones religiosas, cada político, o sea, persona de poder en política en el Líbano, tiene una orientación religiosa distinta
para integrar justamente y que ninguna etnia religiosa se sienta discriminada. Entonces, si uno es yo qué sé, el presidente del Tribunal Supremo de una orientación religiosa, el primer ministro va a ser de otra y yo qué sé, el de defensa va a ser de otra. ¿Para qué? Para que esos cargos que tienen como igualdad más o menos a nivel ejecutivo, que tengan diferente origen religioso y haya esa integración y acomodamiento a la sociedad que vive el Líbano. Lo digo también como que esto parece que nos suena como muy lejano, sin embargo es muy actual, porque ahora mismo en algunos estados actuales de ahora mismo, del siglo XXI, se sigue dando esta situación. Bien, ¿quieres continuar con, quieres explicar alguna cosa más sobre el fanatismo o pasamos No, directamente? no, quiero solamente explicar en este concepto cómo el fundamentalismo no es típico de una religión, sino que lo encontramos en todos aquellos, como tú decías, también movimientos políticos o manera de ser. Entonces, un poco hoy cuando lo estaba presentando, lo estaba un poco, hoy me estaba un poco cogiendo un poco algunos puntos, un poco para resumir, estaba pensando, por ejemplo, aquellos problemas que son temas muy delicados que tenemos que enfrentar, pero que en España se habla mucho, que por ejemplo, como puede ser también el machismo. Uh -huh. ¿Okay? Ahora, tienes que pensar, Concha, que yo llego de Italia, llego de Cerdeña y llego de un matriarcado, donde la mujer tiene el poder. Entonces, muchas veces cuando yo he llegado aquí y me decían, yo me acuerdo a la universidad, que había alguna chica me decía, dice, es verdad que vosotros en Italia sois muy machista. Y yo decía, no entendía mucho el concepto porque decía machista. Yo tenía a mi abuela que todo podía ser menos que sumisa, sino era que mandaba. E en Cerdeña, por ejemplo, eh, la mujer es la que manda y que coge el dinero, cioè el marido. Cuando acaba, cuando tiene la nómina, la primera cosa que hace lo da a la mujer y la mujer le da el dinero. Por ejemplo, me sirve, dice, a la mujer tiene que pedir el dinero por los cigarros, por lo que le sirve. Es también yo pienso que aquí ha sido un poco difícil un poco entender esto de estos dos tipos de realidades. ¿Por qué estoy contando esto? Porque en el momento en el cual España ha tenido un cambio, no sé, el divorcio, la mujer que puede votar, la caída también de un sistema, esta modernización lleva a un miedo. Y el miedo, ¿qué hace? Te vas a rigidar y pone un sistema más duro y más fuerte. Porque por el miedo al cambio. Uh -huh. Vale, esto era bueno, una pequeña cosa que me vino hoy en mente que estaba pensando un poco porque, para explicar también el por qué algunas cosas pueden pasar. Y luego también cómo podemos hacer para que esto no pase. Porque esto un poco yo pienso que nos está escuchando cómo podemos hacer o cuál es el antídoto para que esto no pueda pasar en futuro. Sí, estás hablando del antídoto al fundamentalismo, ¿verdad? Exactamente, sí. Uh -huh. ¿Qué es el razonamiento? El antídoto, en el momento en el cual, y hago un ejemplo para explicarlo, ¿vale? En el momento en el cual nosotros tenemos un razonamiento, entonces no hay fundamentalismo. Por ejemplo, eh, vamos sobre el tema de la Biblia. Me sale más fácil. Uh -huh. En la Biblia se puede leer que en la Torá, por ejemplo, se puede leer que Dios ha creado el mundo en 6 días. Okay. Un fundamentalista, okay, te puede decir, si tú le dices, no, mira, que pero la historia, cioè, hoy la ciencia no puede decir que son 6 millones de años, no son 6 días. Un fundamentalista te dice, no, porque aquí está escrito y esto es. Vale. Pero una persona también religiosa puede razonar sobre esto. Dice, bueno,
Si son 6 millones de años en la Torah o en la Biblia está escrito 6 días, significa que un día de Dios es 1 millón de años. Allí hay un razonamiento, cambia el concepto totalmente. Entonces, el razonamiento es lo que demuestra que el fundamentalismo puede ser superado. ¿Ok? ¿Y cómo llegamos a eso? Y ya enlazamos con el narcisismo, si quieres. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, cómo llegamos a esto? Por ejemplo, hay muchos temas que también son muy peligrosos de tratar, pero por ejemplo, la inmigración. La inmigración te da miedo. ¿Por qué? Porque te llega gente de otra cultura, o te lo vas a ver todo colvero y dice, mañana vamos a hacer, no sé, todo Islam, o vamos a perder nuestra identidad, o nos van a llevar en nuestro trabajo, nuestra casa. Por cada, yo he hecho un ejemplo, puede ser mucho. ¿Cómo podemos hacer? Ver también que más culturas no puede dar más riqueza, que esto no significa perder la propia identidad. Cada uno de nosotros puede quedarse con la propia identidad. Por ejemplo, el pueblo judío ha demostrado que desde más de 7.000 años, más o menos, no, son 5.000 pico, 5.000 pico de Bastante. ha Eso. demostrado que no ha perdido su propia identidad. Ha podido pasar por los babiloneses, han podido pasar por los egiptos, han podido pasar por los romanos, han tenido la diáspora, todo lo que tenemos, llegamos a hoy que tiene su propia identidad, más rica, porque claramente ellos han cogido la identidad y la cultura de otros países, lo han integrado para mejorarse como pueblo. ¿Ok? Y esto es un poco el no tener miedo a esto. Esto es un poco el antídoto que puede ser, tener un razonamiento más y más de seguridad en sí propio mismo. Esto es un poco lo que es muy difícil, te puedo decir, porque ahora se habla desde un punto de vista teórico, luego hay que verlo desde un punto de vista también cultural, desde el miedo que las personas pueden tener. Por esto he pensado yo, por ejemplo, ahora al problema que estamos teniendo como el calentamiento global. Ahora nos lo están poniendo como miedo. Nos dan antes, hace unos años, esto no era un problema. Yo me acuerdo que cuando escuchaba a Trump, decía que no existía y toda la gente no ha dicho nada. Ahora no lo están poniendo como un problema, lo ponen como un miedo. Entonces, esto miedo a todas las personas empieza ahora a ser más, tal vez, conscientes de este problema que está pasando. Sin darse cuenta, ed eso solamente una pequeña cosa, y allí vamos a llegar luego sobre los también terroristas, sin darse cuenta que es todo un movimiento que intenta manipular las mentes humanas como ellos quieren. ¿Por qué? Porque ahora, por una razón, por la otra, el mundo no tiene interés como por ejemplo, al petróleo, otro, porque hay otro tipo de energía nueva. Por esto también Estados Unidos ha decidido de irse de Afganistán. No ha decidido de irse así, ha decidido porque ya no tenía un interés económico y lo ha vendido en otra manera. Y ahora en el mundo estamos viendo cómo y por qué. Porque hay otro tipo de energía que tiene más, a nivel económico, tiene más una ventaja. Esto, Cristian, me gustaría que lo empezaras a relacionar con el narcisismo porque nos quedamos sin tiempo y no hemos llegado al tema. Entonces, si te parece bien, por favor, de explicar qué es el narcisismo primario, incluso si quieres diferenciarlo del secundario, y cómo lo ligarías al fundamentalismo. Entonces, el narcisismo primario, ahora, hago un ejemplo que es más fácil un poco para entender, hago un ejemplo de un tipo de narcisista que tiene
un narcisismo primario que es Breivik. Yo no sé si tú te acuerdas, el noruego que me parece en el 2012 mató casi 90 personas en la isla. Él es efecto del narcisismo primario. ¿Por qué? Porque en realidad él había tenido dos padres que se habían separado, había sido dado a la madre, porque a la época, no es un poco como hoy que hay la custodia compartida, generalmente a la época será a la madre no le interesaba, entonces durante el proceso de maturación no ha tenido, la madre no ha acompañado el narcisismo del hijo y ha desarrollado este narcisismo primario. ¿Qué es el narcisismo primario? Simplemente la incapacidad de ser otra persona, de ponerse en el lugar de otra persona. ¿Por qué? Porque no ha tenido, cuando era pequeño, la oportunidad que otra persona podía entender sus propias necesidades. Hago solamente porque es muy difícil, yo pienso un poco para entender este concepto, pero se puede entender sobre este ejemplo que casi todo el mundo un poco conoce de Breivik. Breivik, por ejemplo, era una persona que parecía normal, pero él que decía, él como el niño, yo quiero hacer, quiero cambiar el mundo, yo soy en lucha porque Dios entiende lo que yo quiero hacer. E empieza a pensar de matar todas las personas que no son, que llegan de otros países que son musulmanos, como casándose con como una cruzada en contra del Islam. Ese es un típico ejemplo que yo he citado porque no es islámico, para entender que el fundamentalismo no es característico de un tipo de religión, sino que lo podemos encontrar en todas las religiones. Entonces él empieza en esto. Yo me acuerdo muy bien, si la gente se acuerda, que cuando él llegaba enfrente de la persona, estos chicos, estos chavales que podían tener 15, 16 años, decía, por favor, no me mates. Dice, es que lo siento mucho, tengo que matarte. Y lo disparaba. Con muy frío. Eso es narcisismo. ¿Y por qué? ¿Por qué ha regresado? Allora, por ejemplo, ¿qué pasa al narcisista? El narcisista, cuando necesita prácticamente para curarse, regresar dentro de comillas al vientre materno. ¿Y cómo lo puede hacer esto? Poniéndose en un enclave, encontrando un grupo de personas como ella que tiene estos tipos de ideas y allí encuentra como un enclave en el cual tiene miedo que sean echados, como ser echado de su vientre, del vientre materno. Y entonces son también manipulados. Y hay muchas veces, cuando se habla de ataque terrorístico donde mueren también los atentadores, hay que ponerlo también ellos en la lista, también que es muy difícil para entenderlo, pero en la lista de las víctimas, porque ellos mismos son víctimas porque han sido manipulados de otras personas que manipulan estas personas que están afectadas en el narcisismo primario para que puedan, dentro de comillas, hacer este tipo de atentados por otras razones que luego muchas veces son para explicarlo así de otra manera, si me permites, y ahora tú me haces las correcciones pertinentes y necesarias. Entendemos por narcisismo primario que el sujeto, el individuo, tiene incapacidad de ponerse en la piel del otro, en la situación del otro, incluso de escuchar ideas o sobre todo de escuchar ideas que sean diferentes a las suyas. ¿Qué es lo que ocurre? Que su identidad se construye digamos, en función de una identidad de pensamiento al cual ellos como si pertenecieran o como si se etiquetaran a través de ese pensamiento o de esa ideología y desde ahí ellos construyen, digamos, como su identidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez que tú no estás de acuerdo con esa identidad, es lo que yo decía al principio mientras que esperábamos a Cristian estás contra de él. No, si no estás dentro de ese equipo, por así decirlo, estás en contra.
Entonces, todo aquel que no está dentro de esa ideología o pegado a ese pensamiento, está contra él. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que es verdad que hay algunas acciones que, bueno, como el ejemplo que tú comentabas hace unos minutos, que realmente son acciones pues muy duras porque llegamos, o sea, llegan a asesinar a personas los que no han tenido esa maduración a nivel de narcisismo. Entonces, es como que no logran escuchar o poner en duda y cuestionar el pensamiento suyo ni del otro, respetar el del otro, sino que es el pensamiento único, unilateral, verdadero, y si no estás dentro de ese pensamiento o acorde a ese pensamiento, estás contra de ellos. Más o menos es esto, Cristian, para... Si tú me haces todos los matices que tú quieras, ¿eh? Pero No, para no, poder aclararlo. no, lo que tú estás diciendo, esto prácticamente es la base del narcisismo primario. Luego, obviamente, hay varios grados del tipo Totalmente. de narcisismo y también hay estilos narcisistas y muchas veces también hay que pensar que algunas veces que las personas también narcisistas a nivel pero no grave son personas que llegan a alcanzar éxito en la vida simplemente porque ellos se ponen objetivos mucho más altos. ¿Y por qué? Porque luchan también con la depresión. Entonces, si ellos no alcanzan estos resultados, no se siente, pasa da una idealización de sí mismo a un desprecio total. Mm. Pero otra cosa, y cuando tenemos personas que por una razón o por la otra son narcisistas, hay que también, porque es muy difícil tratar con el narcisista, porque el narcisista tiene razonamiento que muchas veces te comunica, él lo sabe todo, te puede hacerte ver que te está escuchando y luego al final no es así. Mm. Hay que estar mucho cuidado con ellos y cuando además a explicar el problema, generalmente hay que decirle que el narcisismo es un punto de fuerza, que pero tienen que saberlo utilizar. Cioè un punto débil, pero tiene que ser un punto de fuerza. Si lo saben utilizar, pueden alcanzar el objetivo. Pero tienen que saber el por qué algunas veces tienen o se comportan de una manera. Es un poco darle más ayudarlo a ser más conscientes del problema que ellos tienen. Pero en otros niveles, si son es muy fuerte, es muy difícil ayudarlo. ¿Cómo podemos evitar también esto? Hay dos maneras. Ahora, porque el narcisismo también se llega por dos cosas en el niño, por dos problemas. Uno es cuando tiene una falta de empatía, entonces el cuidador no se sabe identificar en la necesidad del niño. El otro problema es cuando los padres dicen al niño que cuando crece que es el mejor y cuando pretenden demasiado de él, poniendo como que él es el mejor y lo puede alcanzar. Y esto es otro problema que puede desarrollar no solamente el narcisismo, sino también un trastorno obsesivo compulsivo. Mm. Y esto es un poco, entonces un poco todo depende de la educación que damos a nuestros hijos. Mm. Y, y Cristian, dime, ¿habría algún tip o alguna sugerencia primero, para identificar si tenemos delante una persona con narcisismo primario, es decir, que está ahí en el fundamentalismo, ¿vale? Ya hemos dicho que fundamentalismo no religioso, no necesariamente religioso, sino fundamentalismo a nivel de pensamiento único. Y si lo hubiera, si pudiéramos identificarlo, ¿qué podríamos hacer para ellos dentro de lo que sería el entorno? Más allá de la parte profesional, lógicamente, que si llegan a consulta, que es raro que lleguen, pero si llegaran, ya sabríamos nosotros qué hacer con ellos.
pero realmente en la sociedad, o sea, si nosotros tenemos un conocido o un familiar o un amigo que a lo mejor estamos pensando, sospechando que tal vez pues tiene esos pensamientos tan rígidos, ¿no? Y esa forma de estar tan rígida y tal. Si pues ¿hay algún tip para chequear eso, si es así? ¿Y qué le podríamos decir? Y con Ah, esto vamos a ir terminando. sí, yo te digo un poco lo que hago con los pacientes, con lo que puedo hacer un poco, ayudarlo a verse a sí mismo, a entender un poco con mucho cariño. Son personas que tienen firmeza, pero mucho cariño. Tienes que entrar, en principio es una alianza terapéutica muy fuerte que tienes que hacer con ellos. Esto es una parte más difícil. Entonces, no tienen que sentirse como bajo juicio, Juicio. pero sobre todo tienen que explicarles por qué porque ellos muchas veces tampoco entienden por qué se comportan así. Sufren porque claro, comportándose de esta manera, luego hay, por ejemplo, la mujer o la novia que te deja Ujú. o que se enfada contigo, o entonces ellos luego sufren de lo que está pasando y no se dan cuenta porque dicen, ¿por qué? Porque ellos piensan siempre de estar de la parte de la razón. Y hay dos sufrimientos, uno de ellos y el otro también muchas veces el narcisismo es más típico del hombre de la mujer. Entonces imagina que también que la mujer tiene dificultad de entender por qué el novio, el compañero o también muchas veces el hijo se comporta de una manera sin entenderla. Es un sufrimiento bastante grande. A nivel terapéutico, no pueden hacer mucho, sino yo aconsejo hacer un camino terapéutico. Solamente a través de un camino terapéutico pueden encontrarse a sí mismos y enfrentar el día a día e intentar de sufrir menos, porque al final son personas que sufren. Sí, totalmente, muchísimo. Hay que, claro, porque las personas piensan, ah, mira, que se lo ven como personas, no sé ahora una palabra española que la puedo definirlo, pero la ven como personas no malas, pero como, Poco me llega una empáticas, son poco empáticos. O sea, son palabra personas empático, sí, muy frías, muy distantes. muy distante, como si fueran, y estos sufren, no entienden el por qué. Entonces la mujer muchas veces intenta hacer de todo para tirar atención y ellos pueden pasar de ser dependientes de ti. Esto, pero al mismo tiempo, como soy dependiente, si pasa algo, ellos pueden olvidarse de ti completamente. Entonces no es un razonamiento normal. Entonces muchas veces las mujeres se dicen, pero ¿qué le pasa? Entonces intentan apegarse al narcisista y esto se va a hacer dependiente, pero no cambia. Ya. Entonces es un sufrimiento de los dos que al final va a ser como se llama, reacción tóxica, una reacción patológica. Entonces en este caso aconsejo ir a un profesional y hacerse ayudar para que puedan superar esos estados o si no están compatibles a ayudarlo a separarse con tranquilidad Mm, sin que llegan luego a situaciones fuertes. mm. Esto es un poco yo lo que aconsejo. Muy bien, Cristian. Pues muchísimas gracias por todo tu tiempo, tu conocimiento, tu compartir, que sepan todos aquellos que nos están escuchando ahora o que nos escucharán en diferido, que Cristian además escribe un libro sobre lo que estamos explicando. Así que desde la página web también lo podéis, bueno, podéis acceder a él. Con lo cual, bueno, pues infinitas gracias por todo ese conocimiento que nos trasladas. Pedimos disculpas a los italianos que no has podido hablar en italiano, pero bueno, eso será para entrevistas que te hagan los italianos y los españoles diremos, por favor, queremos que hablen español. Dime. Solo si alguien quiere, sin ningún tipo de problema, el libro me escribe, yo lo voy a enviar gratuitamente. Hay la traducción en castellano. Entonces, que alguien, hay en castellano y en francés que tengo. Entonces, si alguien la quiere,
me escribe un correo privado sin ningún tipo de problema y yo lo envío a un WhatsApp, tanto mi número, digo a mi paciente, mi número personal, lo mismo que utilizo con los pacientes, no tengo 40 números de teléfono. Entonces me pueden también escribir sin problema, yo lo tengo, lo voy a enviar sin problema, gratuitamente, quindi no hay ningún tipo de problema por quien lo quiere. Vale. Pues muchísimas gracias, Cristian, deseando tenerte de nuevo aquí prontito, ya después ya de las Navidades, ya será otro momento. Muchas gracias a todos por escucharnos, por estar aquí, por acompañarnos. Un miércoles más en Marca la Diferencia con Psicología y el miércoles próximo más. Gracias, Concha, que no te he pedido las gracias, pero muchísimas gracias porque eres muy amable y la verdad me ha encantado pasar este tiempo aquí en esta entrevista con Instagram. Vale. Venga, saludos, besos, Chao, besos hasta a todos, adiós.